Hola a todos los que se van conectando. Hola, Baru. Ahí estamos los Buenas, dos. buenas. ¿Cómo ¿Cómo andás? andan? Bien, acá experimentando el primer vivo que inicio yo, así que bueno, haciendo pruebas. Muy bien ahí. Bueno, ¿Vos cómo estás? aprovecho a saludar a toda la gente ahí en Argentina, tanto la comunidad de Urban como de Acnanda, bienvenidos otra vez a este dúo dinámico desde Buenos Aires hasta Nosara, Costa Rica. Así que, Hola, bueno, Lisa. eso, darles las bienvenidas a todos y bueno, espero que estén todos bien. ¿Qué tal por allá? Acá estamos con frío, pero hubo días de sol, lo que es muy lindo. Y yo percibo, por ahí soy yo, porque dicen que no hay, hablando del mindfulness, que no hay diferencia entre el afuera y el adentro, pero yo percibo cierta ansiedad, como en el ambiente, ¿viste? Como que se viene un cambio y hay cierta ansiedad. Pero bueno, por ahí es mi percepción. La idea es que hoy participen a full, así que vayan comentando si es mi percepción o qué, ¿no? Sí, sí, Este, es bueno esto, Ana, que decís, porque básicamente la idea de esta conversación sobre Mindfulness parte 2 es que la gente, es decir, que ustedes puedan participar. La idea es que puedan hacer sus preguntas a través del chat y a raíz de eso ir como generando una conversación entre todos, entre nosotros y ustedes. Esto como diferencia entre lo que hicimos hace unas semanitas, creo que 15 días atrás. hace 2 semanas atrás fue, sí, tal cual. Súmense, súmense a poder participar, que esa es la idea, y mientras tanto le vamos dando un marco nosotros. Le vamos dando un Y marco porque no pensamos el contenido esta vez, se lo dejamos a ustedes para estar exactamente. bien presentes. Pero Por allá, ¿cómo está todo en Costa Rica? bueno, acá está, es una época de sol y lluvia, así que estamos en esa instancia de amanecemos por ahí con lluvia, después tenemos sol, o al revés, viceversa. Así que está bueno porque obviamente que agua y sol genera un florecimiento de lo que es la jungla, el verde, las flores. Así que está muy lindo, nos sale. Ay, se cortó un cachito. Y por otro lado, estamos bien, obviamente situación también de COVID, como todo el mundo, pero nosotros podemos salir, nos podemos mover, con lo cual eso hace de que todo sea un poquito más ameno, más fácil. Claro, más llevadero vendría a ser. Tenés que volver. Está bien. Sí, sí, Te Anita. pido, pero Ya tenemos cielo azul y sol. Te quieren convencer, ¿viste? sí. Ojalá que en el corto plazo, si se dan las cosas, pueda ir unos meses a visitar y seguramente nos encontraremos. Sí, Eh, sí. bueno, lo que se me ocurre como para ir un poco entrando en clima es, bueno, tratar un poco sobre el concepto general. Como hemos dicho, esta idea de mindfulness tiene que... Y esa atención plena, de alguna manera, tiene su lugar de origen, tiene su cimiento en el budismo, y de alguna Sí, manera, como todos saben, está en auge, está en diferentes ámbitos, corporativo, deportivo, personal, está apareciendo, está interviniendo, y de alguna manera es eso, es compartir experiencias y sobre todo poder, lo posible, a través de nuestras historias, si tienen preguntas, que es la idea, poder de alguna manera compartir este momento todos juntos e ir como desmembrando, desgranando este concepto. claro, y también ver qué es lo que por ahí se llegó a absorber o registrar de la primera charla a partir de esta introducción que vos diste para clarificar los puntos que sean necesarios, ¿no? Entonces, Exacto. Baru, yo propongo directamente que vayamos leyendo porque veo que está Silvina, que está Andrea, que está Analía, todas personas que estuvieron conectadas la vez anterior. Sí, A ver, ¿qué fue lo que registraron, no? Acá los escuchamos, las escuchamos. ¿Qué es lo que exacto. registraron? A partir de ahí, entonces, vamos también profundizando un poco. Mientras ellas
escriban. Yo de paso cuento que todos los miércoles a las 6 nosotros hacemos una meditación en un espacio más privado, que es en Zoom. Y la meditación del miércoles pasado, que fue la intermedia, digamos, entre las dos charlas, surgió el tema de el vacío, que nosotros habíamos charlado la primera vez también. Como que había cierta inquietud o cierta duda sobre qué representaba el vacío para la atención plena y para el mindfulness. Entonces, creo que es un buen punto de partida, ¿no? Para ver nosotros qué podemos decir sobre eso. Sí, sí, coincido. Y bueno, en una primera instancia, porque es algo que también es recurrente, hoy de hecho también en una de las clases de Qigong de la mañana, los últimos 10 minutos hicimos meditación y bueno, siempre de alguna manera aparece la idea, aparece el vacío, ¿no? Y en una primera instancia lo que puedo compartir es, por un lado, entender de que la mente tiene la capacidad de ser movediza, tiene esa capacidad de estar en diferentes lugares al mismo tiempo, que obviamente tienen esa oportunidad de estar en el pasado, de estar en el presente, de estar en el futuro, realmente de viajar por todos lados. Pero también es interesante decir que tiene la posibilidad de vaciarse un poco. Es decir, si nosotros estamos de alguna manera conteniendo una serie de pensamientos diversos durante una misma instancia, ¿no? Podemos recurrir, en este caso, a este concepto de atención plena para reducir, para achicar de alguna manera la concentración de pensamientos y poder alinearnos y enfocarnos en una sola cuestión. Y cuando te alojas en una sola cuestión, en un tiempo determinado, lo que empieza a ocurrir es que hasta se desvanece esa sola cuestión o ese punto de enfoque. Y ahí es lo que de alguna manera nosotros entendemos como esa situación de vacío, como esa experiencia de vacío, donde es poco claro, ¿no? Si estoy dormido, si estoy despierto, si es un pensamiento que lo alojé o simplemente alojé la mente en un espacio del cuerpo. Empieza a ser como algo difuso, pero sí lo que nos aporta es que una vez que abrimos los ojos, hay una claridad diferente, hay una situación de menor concentración, de menor ruido, de menor conversación interna, y de alguna manera es el fruto de esa práctica, es el fruto que nos da esta idea de entrenar la mente desde este punto de vista, y sobre todo creo que es lo que podemos, con palabras, desarrollar la idea de vacío. Vacío. Y aquí nos fueron preguntando, la gran duda, como el intríngulis de la cuestión, es, bueno, preguntaban, bueno, ¿y cómo? O sea, ¿cómo hago? Dos preguntas fueron las que más acá. Y fui leyendo. Veo a Silvina que dice ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo silenciar la mente y cómo llegar a ese vacío? Bueno, yo puedo tirar un par de tips que siempre recomiendo que tengan un papel en estos casos, una virome, al menos es mi forma de grabar, porque soy muy intelectualoide en algún punto. Entonces, anotarlo es una forma de sacarlo también de la mente. Entonces, acaban 3 tips, porque este se me acaba de ocurrir recién. Uno, si ustedes sienten que la mente está muy llena, está bueno sacarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, agarro una hoja, un papel y lo anoto. Y es una forma de decirle a la mente, quédate tranquila porque eso ya está ahí, registrado. No necesitas tenerlo todo el tiempo presente, como ¿viste la imagen del pájaro carpintero quemacoco que está contra el tronco? Bueno, entonces, escribir las cosas es una forma, por ejemplo. Otra forma es, si estoy en una meditación, por ejemplo, y estoy demasiado cargada o cargado de contenidos, volver a la biología. La biología no falla, y lo primero a lo que podemos volver es a la respiración. Sin ir más lejos, esto cuento una situación personal porque creo que lo amerita. Hace una hora tuve una situación de desequilibrio por un tema del hogar, con uno de los gatos, que
le empezó a sangrar, bueno, se me complicó todo, yo estaba por Sí, dar esta la vida charla, cotidiana, las cosas que le presentan en la la vida vida, diaria. y yo estaba pensando en la charla de mindfulness, pero tratando de curar al gato, ¿no? Y fuera, de repente fue como elevarme por sobre la situación, ver la situación y decir, tengo que respirar acá, porque desde este estado de desequilibrio, si no vuelvo a la biología, no estoy en eje. Y dejar pasar, ese es el tercer tip, como esperar un poco, no querer obligar a la mente a que de inmediato reaccione a mi pedido, porque eso no va a funcionar. O sea, desde un estado de conciencia alterado, donde por ahí tenemos químicos circulando por dentro del cuerpo, como ser adrenalina, cuando uno, por ejemplo, está ante una situación de estrés o tiene un patrón de respiración alto, no puede silenciar la mente. Posiblemente la mente esté a 1000 por hora y tiene que de mínimo dejar pasar 10, 15 minutos de volver a la biología, de soplar, como para tener otra perspectiva y querer recién ahí dedicarse a esto del vacío, al menos de intentar vaciarse un poco. Entonces, escribir, volver a la biología, y un tercer punto es desapegarse del resultado, porque cuanto más pendiente estoy y esto lo hablamos también la primera Sí. vez, cuanto más pendiente esté del resultado, el resultado no va a llegar, porque estoy demasiado a la expectativa. Entonces, esas son, Silvina, que preguntabas, las Sí, cosas que a mí ahora se me vienen para poder ayudar en esta cuestión, ¿no? Bueno, y ahí justo sí, nos contesta que médicamente es cierto, a veces, claro, desde la química del cuerpo no es posible responder con equilibrio, ¿no? Hay que esperar. Bueno, decías, Barú, sí. perdóname. No, que coincido, creo que la primer referencia para poder encontrar esa suerte de silencio es a través de la respiración, es decir, justamente, ¿no? Poder enfocarnos en una sola cosa. Y cerrar los ojos y respirar, más allá de la técnica que utilicemos, creo que ahí tiene un valor secundario la técnica, es simplemente eso, cierro los ojos, me siento tranquilo y respiro. Y eso de alguna manera ya nos va a permitir ir encontrando, a través del silencio, ir encontrando vacíos, ir encontrando claridad. Adhiero a la idea de no expectativa, es decir, adhiero a la idea de que en definitiva ese vacío es una consecuencia de la práctica. Y, Claro. y también sumándome a la pregunta de Silvina, en el cómo, yo recuerdo que por contar historias y alguna anécdota concreto, ¿no? Si bien a lo largo del recorrido que cada uno ha hecho, cuando tuve la posibilidad de estar viviendo en Asia y tener el contacto directo en monasterios y con monjes directos y poder de alguna manera, bueno, a ver cómo esto se transmite, ¿no? En los lugares, digamos, si querés, de origen. Y siempre había dos respuestas, ¿no? Más allá de sentarse en silencio y proponer la meditación, eran dos palabras, una compromiso y la otra esfuerzo. Entonces también en ese cómo es, bueno, es de alguna manera tener esa voluntad diaria para sentarse en silencio y requiere compromiso, requiere esfuerzo y de alguna manera hacerse ese espacio. Entonces creo que esos tres componentes son esenciales para ese cómo que preguntaba Silvina. Sí, y de hecho, ahora que dijiste compromiso y esfuerzo, esto seguramente es planteado desde las disciplinas más, por ahí zen o taoístas, ¿no? Y desde el yoga, no sé si escuchaste hablar de los yoga sutras, así como están Sí, los claro. sutras, el tratado budista, bueno, en el yoga están los yoga sutras de un antiguo sabio que su nombre es Patanjali. Sí, Y claro. estos sutras plantean como esencia, lo digo en sánscrito, pero en realidad no, mejor lo digo en castellano, en español, práctica y desapego. Son como los dos ejes sobre los cuales basar el camino. Práctica porque hay que repetir hasta fijar. Y esto vuelvo a la medicina, Silvina, que sabes también bastante de esto. Nosotros tenemos en nuestro cerebro determinadas neuronas que
forman determinados caminos internos, determinados recorridos, ¿sí? De conductas que se vuelven hábito, que se van fijando por actos de repetición. Eso imagínense que va creando un surco interno dentro de nuestra mente, es como si hubiera caminos internos que nos llevan siempre a responder de la misma forma ante determinadas circunstancias. Entonces, así como tienen esa capacidad de formarse esos caminos, las neuronas pueden formar nuevos, pero es un trabajo. Imagínense que es un camino construido, hay que tapar con tierra ese camino y construir un camino nuevo. Entonces, en algún punto, reprogramar. Exactamente, hay que reprogramar las conductas o repetir hasta fijar. Y de hecho, la concentración, que es uno de los aspectos de la atención plena, se ejercita, no es un músculo, pero se ejercita como un músculo. Entonces, Exacto. Así como tenemos que ejercitar determinados músculos, hay que ejercitar la atención, la concentración, la repetición de estos actos. Eso en relación a la práctica. Permíteme esto, porque tiene relación con lo que estás diciendo y lo que hablamos al principio, esto del vacío. Durante el día, es decir, en nuestra cotidianeidad, justamente con lo que conectamos y de alguna manera sobreentrenamos es el estímulo, ¿no? Es el estímulo, el uso de la energía en la zona de la cabeza, porque pensamos, porque usamos la computadora, porque tenemos el teléfono, porque prendemos la televisión, porque agarramos el Instagram. Es decir, justamente lo que estamos proponiendo es la energía hacia arriba y un sobreuso, una sobreestimulación sobre esa mente que habla, digamos. Entonces, la propuesta inversa, en este caso, desde mindfulness, o la meditación como práctica esencial, es bueno, así como conectamos con eso, conectemos también con lo otro, con esa posibilidad que tiene la mente de vaciarse, de silenciarse. Bueno. Entonces, tiene que ver un poco con eso, es decir, si nosotros lo sumamos en el día, la verdad es que de otorgarle, aunque sea 20 minutos diarios a el vacío, y la verdad que si lo cuantificás en una semana y la cantidad de horas que uno está con la cabeza craneando cualquier cosa, es muy poquito, pero ese poquito es muy rendidor. O sea, es interesante esto, ¿no? Ese poquito es muy rendidor y realmente te empieza a cambiar. Como vos bien dijiste, te cambia con compromiso, te cambia con una cuestión que vos le puedas dar continuidad. Entonces eso sí va generando... Exacto, y uno se va transformando, ¿por qué? Porque la mente empieza a entender, puedo tener 10 pensamientos, pero también puedo tener uno, y ese uno lo puedo mantener un rato, y después ese rato donde mantengo un pensamiento, tal vez tengo una interfaz donde no me di cuenta de nada. Bueno, por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. Ahí está tu propia experiencia, ¿no? Pero creo que eso es interesante, poder distinguir que la mente tiene ambas habilidades. Seguro. Y bueno, sobre esto de la práctica que hablábamos y que decías esto de la sobreestimulación constante, lo resumo un poquitito por si alguien se sumó recién y no lo escuchó. Estamos hablando en cuanto al cómo se puede vaciar la mente para tener una mayor atención plena, ¿sí? Hablamos por un lado de lo que es la visión desde la medicina, de los recorridos neuronales, de que hay que formar nuevos caminos, nuevas sinapsis, que permitan fijar y repetir nuevas conductas, como esta que hablabas recién, Barú, de achicar la cantidad de pensamientos. Y me gustaría hacer hincapié en esto porque creo que nos pasa a todos. Estamos todos, vuelvo con un concepto de la medicina, pero que tiene relación con algo que se llama sobrecarga cognitiva. Inclusive nosotros que por ahí no trabajamos todo el día detrás de una computadora, pero también estamos con esta situación. O sea, hay una capacidad del cerebro que es la de absorber determinada cantidad de información en determinada cantidad de tiempo. Si nosotros estamos todo el tiempo pretendiendo absorber o consumir, porque ya termina siendo un consumo de información, nosotros creemos que nos queda algo de eso, pero no lo digo con mala leche o con mala intención, pero si nos pasamos viendo todo el día algo, estudiando, por ejemplo, 6 horas seguidas o viendo una serie de Netflix, me voy a los dos extremos, en verdad, el cerebro no tiene capacidad
para absorber todo ese contenido. Entonces, el vacío parte también de una intención de darnos cuenta que no es productivo lo que estamos haciendo, de estar todo el tiempo sobreestimulados. Imagínense nuestra mente con el contenido a través del scroll de una pantalla de Instagram, de Facebook, con un zapping en la televisión. Es demasiado. Es demasiado. Es como todo, es un extremo, es un extremo. Es un extremo. Ahí llegó una pregunta que me parece muy interesante de Loli, puede ser, sí, Loli, que dice, bueno, ¿cómo me sirve con el ataque de pánico? Y está bueno, porque el ataque es muy bueno, porque es algo que tal vez es una situación que mucha gente le toca vivir o experimentar. Entonces, bueno, por lo menos Loli te brinda una respuesta desde acá, seguramente Ana te va a poder aportar otra cosa. Es que, digamos, muchas cosas que ocurren, ¿sí? A nivel emocional, tienen que ver con realmente lo que estamos hablando, en términos de que a veces los escenarios que nos hacemos en la cabeza, esos escenarios que no nos suman, básicamente, estar como adelantándonos de lo que va a pasar, y en general nos adelantamos de forma negativa. Es como que nos vamos cerrando, ¿no? Nos vamos como encapsulando en nuestro propio negativismo, nuestra propia sensación de angustia, y verdaderamente las cosas todavía no se manifestaron. Estoy generando una futurología en base a mi imaginación. Entonces eso, energéticamente, también te produce algo, ¿no? Porque la energía la movilizamos a través de la intención, de lo que está sucediendo en la mente. Y en general esta zona, la zona del tórax, la zona del corazón, es una zona emocional, una zona de mucha emoción, donde la energía se suele estancar acá, ¿sí? Entonces, la consideración de poder tener ese espacio de silencio para que naturalmente la energía pueda descender hacia la zona baja, en este caso hacia la zona abdominal, la respiración profunda, por ejemplo. No esté tan acá y acá, digamos. Exacto, te va a ayudar a poder hacer descender lo que llamamos en Chikun el chi, la energía, hacia la zona baja, y te va a generar una situación de alivio, pero más allá de la situación física, en tu mente. Entonces la situación de ecuanimidad te va a dar por sentado que en ese momento presente no está ocurriendo nada. Desde el punto de vista fisiológico, la idea es que pueda descender tu energía a través de prácticas como respiración profunda, mismo masaje, te puedes hacer un masaje en la zona del pecho para disipar, pero por otro lado es interesante lo que vos vas a generar desde la mente va a ser algo diferente, porque vas a partir desde un lado más ecuánime, y no desde una cuestión de aceleración mental, y en general con escenarios que no te suman, escenarios que te van a comprimir, escenarios negativos, escenarios angustiantes. Pero cuando vos partís de una mente más clara, más ecuánime, más de vacío, más de situación de camino del medio, no te afloran esos pensamientos, no te aflora ese pensamiento. Entonces, de alguna manera yo creo que la habilidad del mindfulness te puede contribuir muchísimo en términos de ataque de pánico. Espero que que se haya comprendido el concepto, porque me parece importante esto. Sé que mucha gente sufre de ataque de pánico y en definitiva es simple de resolver con constancia. Ahí déjeme volver a la constancia, es decir, es algo que si uno tiene ataque de pánico hace mucho tiempo, no lo vas a resolver de la noche a la mañana, pero sí vas a ir creando esta nueva reprogramación, esta nueva habilidad que va a tener tu mente, esta nueva habilidad que va a tener tu cuerpo, esta nueva habilidad respiratoria, y si tenés constancia y le dedicás un poquito cada día, vas a ver que definitivamente lo vas a poder sortear. Y Barú, sumo algo, porque mientras vos hablabas, y justo dijiste masaje corporal, y yo agarré una pelotita. Tenía justo acá una pelotita de tenis. En cuanto al momento en el que uno siente esa angustia, hago mucho hincapié en volver a la biología. Y un masaje con una pelotita, que es un elemento externo, pero que te puede servir para abrir el pecho, que es donde puede haber bastante opresión, bastante angustia, o para que vos conectes con el cuerpo, es bastante útil. Si no tenés una pelotita, igual mismo con las manos, ¿no? La sensación de abrir las costillas y por ahí masajearte el abdomen,
volver a la biología, hincapié en esto también a través de la práctica, para que toda la energía que esté concentrada acá, que te esté generando ansiedad por una situación seguro a futuro, pueda ir hacia abajo y puedas conectar más con la tierra, ¿sí? Esperamos, Loli, que se haya entendido un poquito. Sí, ahí Lori puso que gracias, y una cosa que en definitiva lo hablábamos, tanto vos como profe de yoga en este caso, sepan que digamos, bueno, por ahí en este caso no hicimos la introducción, pero desde Agnanda nosotros proponemos la práctica de Qigong como eje central y la meditación. En este caso de Ana como profesora de yoga, es decir, sepan que desde tanto el Qigong como el yoga, como disciplinas, el mindfulness es parte esencial, digamos, ¿no? Es un tronco vital para poder, digamos, caminar en la práctica. Es decir, que de alguna manera sepan que si bien la meditación sentado tradicional fue como la vía más conocida para la práctica de mindfulness o el desarrollo, sepan que cualquier cosa hecha con esa conciencia, con esa situación de integración mente-cuerpo, van a estar desarrollando naturalmente esa habilidad. Así que el movimiento es fundamental, el movimiento es clave para mover la energía, claro, es decir, armonizar la energía desde el movimiento es fundamental, así que también para la gente o el tema del ataque de pánico, ténganlo en cuenta. Ahí hay una pregunta que también está buena, que es ¿qué es el camino del medio? Me está gustando la gente, ¿eh? Gracias, esto es lo lindo, camino del medio. Bueno, voy a dar mi punto de vista del camino del medio. Arrancamos, después sigo. El camino del medio, a ver, como idea conceptual viene también del budismo, es algo bastante conocido dentro de esa filosofía, y de alguna manera, desde mi punto de vista, primero quiero decir que el camino del medio es algo personal, es algo que cada uno debe encontrar, ¿no? No hay un camino del medio, ¿sí? Es encontrar una forma de vida, un estilo de vida donde de alguna manera no estamos conviviendo permanentemente en un electrocardiograma de arriba a abajo o de extremo a extremo. Esto que atañe desde tus horas de sueño, desde tu alimentación, desde tu trabajo, desde tus relaciones, es decir, el camino del medio es algo que uno es como un arquitecto que empieza como a hacer valga la redundancia, la arquitectura de su vida, tratando obviamente de no estar transitando fuego, agua, sino ir encontrando esa situación de equilibrio dinámico, de balance. Y en ese sentido, la meditación, por ejemplo, el Qigong, el yoga, son aliados fundamentales. ¿Para qué? Para, de alguna manera, ser conscientes de dónde estás vos parado. Es decir, ¿estoy en el eje, estoy en esa situación de equilibrio dinámico, o me fui demasiado al lado derecho? O me fui demasiado hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, lo que ayuda a esa situación de vacío y claridad es a saber dónde estoy parado, para luego poder ejecutar los cambios que necesito para encontrar mi camino medio. Es decir, para muchas personas puede inclusive ser, le gusta la naturaleza, a otra gente le gusta las ciudades, es decir, hay un montón de cuestiones que son personales y que tienen que ver con la búsqueda personal. Y creo que también eso es lo lindo. Entonces, no hay un camino al medio, pero sí, cuando la mente tiene más claridad y está en una situación más ecuánime, podemos distinguir dónde estamos parados y qué es las cosas que podemos modificar para encontrar nuestro camino medio. Exacto. Y sí se trata de equilibrio, para mí, que también estaban justo preguntando, pero Barú, esta pregunta estaría bueno que también me digas tu opinión. Nos dice Silvina, ni blanco ni negro, no extremos, gris. ¿Qué te surge cuando te preguntan si el camino del medio es gris? Mira, yo creo que voy a poder tal vez dar esta respuesta. Yo creo que la vida es blanco y negro, el tema es no quedarse en negro, no quedarse en blanco mucho tiempo. O sea, yo creo eso, es decir, cuando la vida es esto, estamos muertos. Es una estabilidad que en definitiva no existe. Ahora, cuando yo transito esto, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, que no es
blanco, blanco, negro, blanco, negro. Entonces ahí, si uno lo quiere definir como algo gris, está perfecto. Desde mi punto de vista creo que tampoco hay que ser desmentificar un poco esta idea de equilibrio permanente, porque justamente el equilibrio no es permanente, es dinámico, lo único constante es el movimiento. Dinámico. Y entonces, por eso digo que es una interacción de blanco-negro. Yin y yang, muchos deben saber, habrán visto el símbolo yin y yang, y la vida es la interacción de yin y yang. Mientras lo muestro, lo tengo justo ahí. Es interesante, déjalo ahí, Ana, un poquito, déjalo ahí, que está bueno. Entonces ahí hay una línea media, ¿ven? Que a su vez tiene movimiento. Y ahí está el planteo, ¿no? La mejor expresión de yin, la mejor expresión es cuando yang presenta su balance, y la mejor expresión de yang es cuando yin presenta su balance, es decir, actúan juntos. Entonces esa idea de blanco-negro convive en un fluir continuo en armonía. La armonía de yin y yang es cuando los dos están en balance. Entonces, claro, y que siempre hay algo del otro en uno y viceversa, o sea, nunca son puros uno y el otro. Trabajan juntos. Y eso, por ejemplo, la práctica de Qigong, de Tai Chi, básicamente se rigen bajo esa idea de yin y yang. Es algo que se manifiesta muy, muy presente, muy claro, esta teoría de yin y yang. Pero de alguna manera, si para ustedes les referencia denominarlo gris, está bien. Es decir, me parece que ahí son ustedes sus propios maestros. Ni hablar. Me dice que tengo todo a mano, de casualidad lo tengo, Silvina, no lo planeé. O sea, tenía la pelotita y tenía esto. Baja solo. Se me ocurrió una frase de Einstein, seguro que la conocen. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debes mantenerte en movimiento. Es como, esa frase se me vino, Silvina, para también ejemplificar que no es gris tampoco, es movimiento, y en el movimiento está el equilibrio, ¿sí? Sí. En la quietud no. Sí, y además, a veces, incluso, bueno, me imagino también, Ana, concentrándonos en el yoga, en las asanas, mismo nosotros en el Qigong, hay posturas que son como estáticas, ¿no? Como estacionarias. Y tal vez el que ve afuera, ¿no? El espectador, el que está afuera, puede plantear, ahí ahí no está sucediendo nada, ahí no hay movimiento. Ahí en ese caso el movimiento es interno, pero el movimiento siempre está para ayudarte a sostener la estructura. Hay movimiento sanguíneo, hay movimiento de chi, de energía, se está moviendo tus células, está generando un trabajo cognitivo, tu sistema nervioso está activo, es decir, hay un montón de movimiento. Lo que pasa es que tal vez, es decir, a nivel visual es como ver un árbol. Uno ve un árbol y dice, el árbol está ahí. Pero internamente ese árbol recibe agua, las raíces tienen movimiento, las flores crecen y en otoño las hojas caen. Es decir, empieza a haber una suerte de movimiento, parte de la naturaleza, y nosotros como parte de la misma, es algo natural. Entonces, en definitiva, a veces lo que vemos no es lo que está ocurriendo. Esa es otra cosa. Lo que vemos, en general, se corresponde siempre con nuestra visión, pero no es lo que está ocurriendo, y creo que también ahí me gustaría meterme un poco porque tiene mucho que ver con la atención plena, que aprendamos al menos a aceptar que no tenemos la verdad porque no podemos ver la totalidad. O sea, que la totalidad representaría la suma de todas las visiones de todas las personas. Y querer abarcarla es imposible. Entonces, no sé, me surge como una pregunta hacia vos, Baruno, no la tenía pensada, no, pero... Ana, es lo que estamos hablando sobre el camino medio. No hay un camino medio y en definitiva no hay una verdad o no hay una realidad. Yo creo que hay tantas realidades como anteojos para ver la vida. Y que a su vez es cambiante. Sí. Que es cambiante, que nos puede cambiar, pero eso también creo que si podemos comprender eso, más con las tripas que con la razón, seguramente también nos aflore emociones como la compasión, ¿no? O sea, nos afloren también una situación más de reciprocidad con todo, porque de alguna manera nos otorga más tolerancia. Si asimilamos, claro, si asimilamos de que no hay una verdad, que no hay una realidad, y que si bien
eso muta, inclusive dependiendo de los anteojos en la cual observemos la vida, o esta realidad, nos vamos a dar cuenta que hay mucho de ilusión. De hecho, lo mismo, ¿no? Volviendo al budismo, al taoísmo, donde ellos siempre se habla de que la vida, la realidad, es tal como la conocemos, es una ilusión. Y bueno, porque es creada por la mente. Y si hay muchas mentes, va a haber diferentes realidades. Va a haber muchas realidades, exactamente. Bueno, no sé si tienen alguna otra Más pregunta. A ver, preguntas. Vamos hagan con más preguntas. Hagan preguntas. preguntas. Acá, a ver, ¿existe algún equilibrio entre lo que nosotros pensamos y lo que otros piensan de nosotros? Si existe algún equilibrio. Bueno, a ver, Ana, arranca vos. A ver, si existe estoy pensando, si existe algún equilibrio entre lo que nosotros pensamos y lo que otros piensan. Yo creo que en general, y esto lo fui verificando, me voy cruzando con personas que de repente me dicen o me hacen llegar que piensan algo de mí, que se corresponden con algo que yo tengo que trabajar internamente. Al menos eso está siendo fue bastante mi experiencia, como que no me topo con personas que me manifiestan una parte porque sí. Esto también lo dije en alguna meditación. Si me pica es porque hay algo que rascar, porque si no directamente pasaría de largo. Mariano, vos estabas en esa meditación, yo les puse como ejemplo, si alguien piensa de mí que yo soy una narcotraficante asiática, ¿a mí me va a importar? No, porque no está ni cerca de mi margen de realidad, pero si dice algo que me toca en algún punto es porque algo tengo que observar. Entonces, está bueno el equilibrio de pararse en un lugar más objetivo en esas situaciones y decir, observar más quietamente por qué eso me mueve de alguna forma. Entonces, en Sí, lugar de ir a culpar a un otro o de descargarme sobre un otro, objetivizar un poco la situación, vendría a ser como investigarse cada vez más. Ese sería para mí el equilibrio. No sé si responde o si querés sumar algo, Barú, si se entiende. me pareció que sí, Ana, fuiste muy clara, adhiero, creo que sobre todo cuando es alguien que a uno lo conoce, ¿no? Que tiene un cierto conocimiento sobre uno mismo y uno recibe un feedback, creo que es interesante observarlo, ¿no? Creo que está bueno observarlo. Pero por otro lado, también creo que en esta búsqueda, ¿no? De una suerte de camino del medio, de integración personal, es interesante la coherencia con uno mismo. Y yo creo que cuando uno es coherente con lo que siente, la gente lo percibe. Entonces, de alguna manera, uno no es de una forma en su interior o con los suyos o dentro de su casa, sino que uno es como es. Y en ese como es cuando uno es coherente con lo que siente, creo. Y eso es difícil. O sea, es cuando, viste, cuando de alguna manera hacemos algo que, que tal vez nos pone incómodos, muchas veces en la boca del estómago se activa, ¿no? Es como, ay, estoy De haciendo algo, algo. digiriendo algo que la verdad que no, estoy como forzando alguna situación. Entonces, obviamente que hay veces que nos incomodamos y la vida también tiene que ver con esos desafíos, ¿no? Pero no obstante, me parece que encontrar esa coherencia personal entre lo que uno hace y siente, luego cuando te proyectás en el otro, ¿no? Es bastante similar, no hay demasiada ambigüedad. Creo que cuando uno se muestra como siente, la gente lo ve, lo vive, obviamente con virtudes, con cosas a trabajar, con un montón de cuestiones, ¿no? Pero creo que la coherencia con uno mismo es algo que uno lo encuentra a través de la meditación, a través del yoga, a través del qigong, y en El definitiva, pensar, decir, hacer vendría a ser, ¿no? Alinear el sí, pensar, decir, hacer y sentir. sí, sí. Ahí creo que sumaron otra pregunta, Analía. Analía me mató porque dice, cuando hay tantos factores externos te vas al pasto. Anita, Sí, un Anita. poco, me encanta porque ella es literal y te dice así de una. ¿Sabés qué pasa cuando uno también percibe tanto lo externo? Es o porque está demasiado abierto energéticamente o está también demasiado a la expectativa. Porque factores externos, por ejemplo, en la ciudad y en cualquier parte, está Cualquier lado. plagadísimo.
cualquier de lado. lo que sea, de lo que sea. El tema es cuando uno está demasiado permeable a eso, habría que ver por qué se ríe. ¿Sí? Entonces, el tema sería poder estar más en uno, más en el eje de uno, para no tener tanta permeabilidad y Sí, observar por qué estamos tanto a la expectativa de lo externo, ¿no? sí, acá me vienen dos cosas interesantes, ¿no? Una es el concepto de impermanencia y por ende de relatividad, ¿no? Es decir, obviamente hay muchos factores externos, todos estamos bajo esos estímulos que siempre de alguna manera tratan de, o nos llevan a esos extremos que hablamos anteriormente, pero al mismo tiempo, si comprendemos, sobre todo a través, porque eso inclusive uno lo recibe desde la práctica, que todo es movimiento, volvemos a lo que hablamos anteriormente, si todo es impermanente y relativo, bueno, también trato de poder absorber esos factores externos con cierta cintura, sabiendo que no va a llover por 100 años, y de alguna manera, si mi predisponente es un predisponente ecuánime, un predisponente con cierta eh, optimismo, con cierta mirada basada en el tiempo presente, seguramente esos factores externos me impacten menos, porque sé que es Exacto. movimiento, sé que no van a estar de por vida, sino que van a fluir en una constante. Entonces, todo es impermanente, todo es relativo. Y es tan relativo que quiero que observemos, y esto se los dejo si quieren como ejercicio, de observarse en distintos días de la semana. En lo personal me pongo como ejemplo, pero hay días que, por ejemplo, el sonido del WhatsApp en mi celular me resulta intolerable. Entonces, cada vez que suena, titín, 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 en mi mente sucede como una especie de alteración y tengo ganas de lanzar el teléfono por el balcón en el que vivo. Hay otros días que ni lo siento, que lo voy a ver cada 2 horas y digo, ah, mira, estos temas para resolver, ok, bueno. Entonces, también tiene mucho que ver que nos hagamos cargo del estado interno, qué estuvimos haciendo para estar en ese estado. O sea, y acá hago mucho hincapié en que esta etapa que estamos transitando ahora, un poco no sé si llamarlo encierro, pero sí de estímulos distintos a los que veníamos atravesando, que quizás nos estuvimos llenando de otros estímulos, ¿no? Pero al final de cuentas, no perdamos de vista el eje de lo que podemos sacar provecho de esto, que es de, a ver, no volvamos a lo mismo de sobrecargarnos tanto con lo externo. No sé si se entendió, lo tengo muteado siempre el teléfono. Me pone Silvina. Hay que silenciar el celular. Bueno, ya hay veces que me olvido. No sé, Barú, si te gustaría sumar algo. Sí, la verdad es que me parece que no, en este caso me parece que Ana dijiste un poco todo. Creo que sí, creo que justamente como hablamos de la realidad, esta es una realidad tal vez diferente a la que todos estamos acostumbrados. Entonces eso obviamente que nos incita o nos propone una, una adaptación distinta, ¿no? Porque la realidad cambió, o por lo menos hay ciertas cosas que no son como eran antes. Cuando me refiero a antes, puede ser 4 meses atrás, 2 meses atrás, pero sí, obviamente que es un momento distinto. Y bueno, eso nos demanda otras cosas, y tal vez nos demandan justamente cuidarnos mucho más, mirar bastante más al interior, encontrar mejor nuestro camino del medio. ¿Para qué? Para estar mejor predispuestos, mejor preparados para esos factores externos que de alguna Tal cual. manera en este momento son difíciles de asimilar, son difíciles de digerir. Entonces, cuanto más nos sentamos con coherencia personal, con esa situación más de ecuanimidad, de camino medio, estructurado por alimentación, relaciones, etcétera, etcétera, que ya hablamos, todas esas cuestiones van a hacer que estemos mejor predispuestos y más preparados para los factores Claro. externos, para el celu, para... Y después sí, hay días que uno responde mejor, hay Hay días que días. responde de otra forma. Es cuando éramos chicos y me acuerdo era domingo 7 de la tarde, íbamos al colegio y el domingo a las 7 de la tarde había, cuando mi mamá me decía, bueno,
a preparar las cosas para el lunes, era viste, era un bajón terrible. Y cuando llegaba el viernes era, qué bueno que viene el viernes, el fin de semana. Entonces es lógico, creo que hay cosas que las sentimos, las percibimos energéticamente. Insisto, todo tiene que ver, alimentación, lo que recibimos, lo que escuchamos, lo que vemos, todo eso genera La esa alimentación de energía. los pensamientos también, o Por eso, sea, los pensamientos son alimentos. Ahí nos decían un par de cosas, querían que hagamos una pequeña práctica bien, como hicimos la otra vez, bien, a ver si la podemos hacer con estas temáticas que estuvimos hoy charlando. me parece No bárbaro. sé si querés arrancar vos, porque bueno, estoy viendo, estamos menos cuarto, o sea, estaríamos como justito en el momento de hacer alguna práctica antes de ir. No sé si quieren preguntar algo más primero también, antes de arrancar las prácticas. Sí, Estamos aquí. sí, es como que me parece muy interesante lo que se dio hoy. Me parece que está buenísimo como el diálogo entre todos, ya no somos nosotros dos, sino que hubo una linda participación, así que me sumo a lo de Ana. De alguna manera aprovechen lo que quieran hacer y si podemos practicar más, practicamos más y si no, bueno, una cosa que si bien no lo habíamos comentado, seguramente tanto desde Urban, Ana, vos lo podés decir mejor que yo, estarán invitados a participar de las clases de yoga, de las clases de meditación y en este caso conectarse con Agnanda, puede ser desde el Instagram o mismo al info@agnanda.org, poder Tal sumarse, la idea cual. es poder, a raíz de toda esta conversación, hacer una clase gratuita vía Zoom, así que de alguna manera para seguir ya ahí sí focalizando más en la conversación o en lo teórico, sino más bien practicar directamente, así que dejo esta invitación hecha. Anita, si vos querés invitar también. Lo mismo, reitero la invitación teniendo en cuenta que todos son herramientas que se nos proporcionan para poder justamente en el momento de tener todos estos estímulos que vamos a tener porque es la vida misma, contar con herramientas propias que es nuestra propia fuerza interior, que está solamente que a través de la práctica y del desapego poder ir limpiando el camino. Entonces, todo lo que hacemos a través de las disciplinas, sea de la meditación, del yoga, del qigong, son prácticas que despiertan el sabio interior, vendrían a ser. Entonces, nadie le está ofreciendo acá algo que ustedes no tengan. Eso también quiero que está bueno que se sepa. Una meditación Buenísimo, que hicimos hace un tiempo buenísimo. era, cada vez que inhalo es sentir que yo tengo los recursos para dar respuesta a una determinada situación, porque, y vuelvo a una pregunta que surgió al principio de la clase, un ataque de pánico, por ahí es por sentir que yo no cuento con el recurso para poder dar respuesta, pero en cuanto fui practicando que ese recurso sí existe en mí, la próxima no me voy a hundir tanto, quizás por tanto tiempo, y también es dejar de ponerle como tanta expectativa a la vida, dejar de exigirnos tanto, ¿no? Porque creo que veníamos de un frenesí por ahí. Arrancó el año, viste, a pleno y veníamos de un frenesí. En marzo se nos paró a todos y fue como, ¡ah! Y ahora ya estamos otra vez como queriendo entrar de nuevo al frenesí. Entonces, si queremos no volver a sentir por ahí las mismas cosas o angustiantes, ahora sentimos otras, pero bueno, no volvamos a llenar todos los vacíos y todos los espacios, sino que tratemos de tener espacio a través de la Adhiero. respiración, a través de la relajación, pero no vuelvan a llenar su vasija, ¿no? Porque esto me lo dijiste vos, Baru, ayer, cuando charlamos a ver cómo veníamos hoy. La utilidad de la vasija es lo que contiene, pero si mi vasija está todo el tiempo llena y repleta, nunca va a entrar nada nuevo. Entonces, yo por más que me haga 15 cursos de meditación y 25 clases de Qigong y yoga, no voy a poder rescatar nada si no tengo una actitud más de espacio y de vacío y apertura en mi vida cotidiana. Sí, Quiero que también se rescaten eso, ¿no? sí, adhiero y un poco lo que dijimos la primer charla. Esta idea de atención plena es un atributo, es una habilidad que se desarrolla a través de la práctica, pero es eso, es un atributo, una habilidad que cualquiera lo puede ir asimilando en su vida cotidiana. Así que podemos, lo que se me ocurre hacer, Ana, si vos estás de acuerdo, algo muy sencillo, ¿no? Pero hablamos de respiración, hablamos de mismo de
de como esa suerte de integración entre el cuerpo y la mente a través de la respiración. Entonces, en este poquito tiempo, simplemente la propuesta creo que es cada uno sentado en su silla o lo que haya elegido en esta oportunidad. Si está sentado, sentir sus apoyos, las plantas de los pies en el piso, y simplemente tener una primera conexión. Podemos juntar las palmas, ambas juntas, y las alojamos en el ombligo, en la zona baja. Entonces ya las manos nos dan una suerte de intención, de percepción, de enfoque. Y nos tomamos unos segundos con los ojos cerrados para percibir las manos en contacto con nuestra piel, con nuestro ombligo, con nuestro centro inferior. Relajamos el cuello, los músculos de la cara, el pecho. Y simplemente desde este estado realizamos 10 respiraciones profundas. No nos importa la técnica, simplemente inhalar largo, lento, hacia el abdomen inferior y exhalar normalmente, sin forzar la musculatura, cada uno a su ritmo. 10 ciclos. Comenzamos. Realizamos el último ciclo. Inhalo profundo por nariz. Exhalo y me relajo. Luego de la última exhalación, abrimos los ojos. Y simplemente me tomo esos segundos como para percibir algo muy sencillo, algo muy básico, si se quiere, como cerrar los ojos y ejercitar un poco la respiración abdominal. Así que creo que lo interesante es que cada uno saque sus conclusiones de esto, también de la simpleza que tiene, en este caso, esto que hicimos pequeño. Y Ana, te dejo el mando. Les propongo seguir en la misma sintonía, volviendo a cerrar sus ojos, sería lo ideal, dejando una mano en la panza, en esta ocasión, y llevando una mano al centro del pecho.
Continuamos haciendo la respiración abdominal. Tratamos de llevar el aire a la panza, respirar profundo, sentir que crezco en cada inhalación, sentir cómo la panza se infla. Y exhalando, vuelve lentamente el ombligo hacia adentro. Y al final de cada exhalación, puedo sentir los latidos de mi corazón. La propuesta es que tratemos de registrar que nuestra respiración es inhalar profundo, permitirnos una pausa suave, sin forzar, reteniendo el aire, exhalar largo, largo, intentando que la exhalación sea más larga todavía, y tratar de permanecer en el espacio de vacío, sin aire, por un momento. Ese espacio es el espacio de la conciencia absoluta. Así que cada uno, en su cuerpo y a su ritmo, trata de inhalar, hacer una pausa, retener el aire en el cuerpo, exhalar, sintiendo el movimiento del abdomen hacia adentro, y sentir los latidos del corazón, quedándonos un momentito sin aire en el cuerpo. Vamos a repetir 3 ciclos más, cada uno a su tiempo. Y al finalizar esta última vez, lentamente abrimos los ojos. Y bueno, aquí estamos. Maru me parece que justo se desconectó. Pero bueno, quiero entonces ya dejarlos aquí, finalizar esta charla, agradecerles hoy su presencia. Y bueno, espero que después la puedan ver y que les haya gustado. Un abrazo fuerte, fuerte para todos. Y hasta la próxima. Traten de recordar todo esto que charlamos, que les va a venir bien. Gracias a todos.